Shalom Alejen, remanente de Israel. Hoy vamos a estudiar Shmo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Vamos a ver el simbolismo profético del candelero de oro o de la menorá. ¿Sí? Leamos. Capítulo 25 de Shmo, Éxodo, en versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro. En un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vemos aquí cómo nos dice que este candelero o esta menorá iba a ser de oro puro y labrado a martillo. Vemos que esta menorá era labrado a martillo, es decir, con trabajo forzado y en una sola pieza. El Abba no quería que fuese soldada ni que fuese ajustada, sino en una sola pieza. Y todo esto, simbolismo de la Torá y el Rúa. No pueden ir separados. La Torá y el Rúa van en una sola pieza. ¿Sí? Y podemos ver diferentes simbolismos proféticos que tiene la menorá. La primera es que representa a la Torá más el Rúa. Veamos qué nos dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Abba estaba haciendo una lámpara para alumbrar con la menorá, ¿verdad? Lo que había alrededor de esa lámpara. La menorá tiene una función importante y es disipar las tinieblas del desconocimiento, de la ignorancia. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 6, versículo 23. Nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, la Torá, la palabra del Altísimo, es la lámpara que alumbra nuestro camino. ¿Sí? Es la lámpara y la luz es la enseñanza. Esto en conjunto, ¿verdad? La lámpara y la luz se necesitan para que tengamos un camino
lleno de vida, ¿sí? Para que alumbre nuestro camino. No podemos separar la luz y la lámpara. Con la lámpara sola no podemos alumbrar nuestro camino. Necesitamos de la luz y la luz es la enseñanza. Veamos qué nos dice también el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé. Este es el otro simbolismo de esas lamparitas, de esa luz. Vemos aquí cómo nos habla acerca de las manifestaciones del Ruach del Abba y que iban a reposar sobre quién, sobre Yeshua. Y también nos hace entonces la lámpara a esta menorá, alusión a Mashiach. Y la luz, ¿qué es Mashiach? Él es la luz que viene a disipar toda oscuridad y a alumbrarnos el camino. Recordemos que Yeshua dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. También dijo que Él era la luz del mundo. ¿Sí? Y veamos qué le dijo a sus discípulos. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros decimos ser discípulos de Mashiach, también debemos de ser esa luz que alumbre. ¿Cuál era la luz? La enseñanza, ¿sí? Que esté en nosotros también esas manifestaciones del Ruach de Yahvé sobre nosotros. Recordemos que habíamos visto que si estamos en Yeshua, de Yeshua estamos revestidos. Entonces, ¿cuál es nuestra luz? Estamos siendo esa luz que Yeshua nos dijo que fuésemos, siendo luz del mundo para que alumbre a todos los que están en nuestra casa. Están siendo nuestras buenas obras aquella luz que es vista por los demás para que alumbre también y los alcance a ellos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Vemos cómo esa luz que es Yeshua, la Torá viviente, ¿sí? Cuando estamos revestidos en Él, estamos llenos también de su espíritu. Y la palabra, nosotros pasamos a ser luz para nuestra casa, nuestra familia, nuestra nación, nuestra empresa. Que esa luz se levante para disipar la oscuridad, las tinieblas y destruir toda enseñanza que está desalineada a la Torá. Dijimos que la Torá y el Ruach no van separados. Entonces, que esa luz del Ruach de Yahvé sea alumbrándonos fuertemente a nosotros para hacer luz para los demás. La menorá representa la Torá, el Ruach al Mashiach y también al hombre. Y además hace alusiones también a la congregación, al cuerpo del Mashiach, ¿sí? A esos que cuando trabajan en unidad traemos luz a una nación. ¿Por qué?
Recordemos que la menorá, este candelero, tenía que ser de una sola pieza, de una sola pieza. Y veamos qué decía el Shaliach Juan, ¿sí? A las congregaciones. Veamos Revelaciones o Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 congregaciones que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ajá. Y vemos aquí una salutación del apóstol Juan a las sinagogas, las congregaciones que estaban en Asia. Podemos ver que la menorá también representa a cada una de esas congregaciones, a las congregaciones que están regidas bajo la Torá y bajo el espíritu de Mashiach, y que están impartiendo, siendo esa luz para el resto de las naciones. ¿Sí? Veamos qué más nos dice el Shaliach Juan en el capítulo 3, versículo 1. Y dice, escribe al ángel de la sinagoga en Sardis, al Malach, al enviado, al que estaba allí en esa sinagoga. El que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Elohim? Yeshua. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En este versículo, vemos aquí un número profético, el número 7, ¿sí? Que representan también a los 7 brazos de la menorá. Cada uno de esos brazos representa a uno de esos espíritus o de las manifestaciones del espíritu de Yahvé que estaban en Yeshua. Lo que leímos en Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Sí? Entonces, que estos espíritus estén sobre las congregaciones. Veamos qué nos dice en el capítulo 4 de Revelaciones, versículo 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Lo que habíamos visto de las cornisas en las clases anteriores. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Representación de las lámparas. Las 7 lamparillas de la menorá, representación de esto. Recordemos que Shmo es sombra profética de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Rujo de Elohim. Entonces, también aquí se menciona el Ruach de Yahvé en sus 7 manifestaciones, como en las congregaciones que vimos en las salutaciones de Juan. ¿Sí? Y estas congregaciones deben estar llenas de estos Ruach que estaban contenidos también en Mashiach. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando se están trabajando en Ehad. ¿Sí? En Ehad. Entonces vemos aquí cómo las congregaciones también son simbolismo
o también la menorá es simbolismo de las congregaciones cuando trabajan en conjunto. ¿Sí? Veamos qué nos dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea en que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean ejad, así como nosotros somos ejad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos aquí cómo cuando nosotros nos hacemos uno, ejad con Mashiach, y como Él es ejad con el Abba, pasamos a ser ejad, una unidad, ¿sí? Lo que han traducido como uno. Y cuando la congregación trabaja en ejad, en unidad, entonces también pasa a ser ejad con Mashiach y por ende ejad con el Padre. Entonces vemos cuán importante es trabajar en ejad, dejar al lado el egoísmo, el egocentrismo, las metas personales y trabajar en la misión corporativa, siendo ejad, trabajando en esa misión corporativa que tenemos como congregación. Y es allí, a medida que trabajamos en esa misión corporativa, es que vamos desarrollando también las misiones personales de los miembros de una congregación. Pero cuando no es así, cuando se está trabajando cada quien por su lado en división, ¿qué podemos decir? Yeshua lo que busca es unidad, es ejad, ser ejad con él, ser ejad en la congregación, entre congregaciones, ser ejad en todos sus miembros, pero en los que guardan Torah, conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Él va a venir en su segunda venida por su redil, por un solo redil. No va a venir por diferentes rediles. Un solo redil, la casa de Israel. Veamos qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí vemos cómo el Shaliat Saulo o Pablo, como se lo conoce, exhorta a los corintios a trabajar en ejad, ¿sí?
a tener una sola mente y un mismo parecer, a hablar una misma cosa, es decir, a trabajar por la misión corporativa. Y es lo que está también sucediendo en estos tiempos, lo que está haciendo el ABA, uniendo a su redil a que trabajen en unidad, en ejad, por un mismo propósito, que tengan una misma forma de hablar, que tengan una misma mente y un mismo parecer. Es lo que está sucediendo con el remanente de Israel que está despertando el Abba en estos tiempos. Recordemos que cuando arrestaron a Mashiach y escucharon hablar a Pedro, le dijeron, tú andabas con ese que llaman el Mashiach, porque tu forma de hablar te delata. Entonces, busquemos tener todos ese lenguaje en común, acorde a lo que dice la Escritura. Y también que nuestras obras sean diferentes a las de este mundo, que estén basadas de acuerdo a la Torá, para que nos puedan decir, tú eres diferente. Que sí, estamos todos en una congregación, podamos caminar en ese mismo sentido, en esa misma misión. No codo con codo, ¿sí? Uno por su lado y otro por el otro. ¿Para qué? Para que no haya división. Lo que se quiere restaurar, lo que Yeshua y el Abba están restaurando en este tiempo, es la unidad de aquellos que guardan su pacto, de aquellos que han decidido entrar en ese pueblo santo de reyes y sacerdotes. El Abba está trabajando hoy en día en las congregaciones para que sean ejad delante de Él, una sola pieza como la menorá. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Rúa en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Rúa, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Adón, una Emuná, un Elohim, una inmersión y un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí vemos cómo el Shaliat Saulo nos hace mención a esos frutos del Ruach, a esos frutos del Espíritu, y nos habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Y que entre el cuerpo del Mashiach, la congregación, nos soportemos unos a otros, que nos tengamos paciencia, que actuemos con amor, con mansedumbre y con humildad, para así mantener la unidad en el Ruach.
mantenernos en Ejad es lo que busca el Abba. Y para esto es necesario desarrollar el fruto o los frutos que vienen del Ruach de Yahvé. Y aquí vemos que para que esta menorá, la congregación, el hombre, puedan mantenerse comportándose de la forma correcta, es necesario tener sí el conocimiento de los principios que nos da el Abba a través de su escritura, pero también nos habla del fruto para que se mantenga en unidad, en una sola pieza. La palabra, la Torá y el Ruach no están separadas, es una sola pieza. Vemos bien esto de que la menorá no es un simple objeto del tabernáculo, sino que va más allá en el ámbito profético. La ejad, trabajar y ser unidad, al igual que la menorá, ser una sola pieza para alumbrar a los demás. Veamos qué nos dice la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si algún consuelo de amor y alguna comunión del Ruach, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Vemos aquí cómo el Shalías, ¿sí?, estaba hablando a los filipenses, pero también esta palabra puede ser para nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros no trabajemos por lo nuestro, ¿sí?, sino que también podamos trabajar por los de otros, para trabajar por esa misión corporativa, por ese cuerpo, por esa unidad, como era la menorá. Veamos también qué le dice a los colosenses. Eso era lo que el apóstol Pablo, trataba de hacer con todas estas congregaciones, que hubiera unidad entre ellas, entre sus miembros, en una sola misión, en una sola visión, el Mashiach, quien es que nos acerca al Abba. Colosenses 3, versículos 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor,
pues es el vínculo perfecto. Y la paz de Elohim gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vemos aquí con todos estos versículos que hemos leído del Shaliach Saulo, cómo estaba exhortando a estas congregaciones, que nosotros también podamos entender lo que Lava está diciendo en este tiempo, lo que Lava le dijo a Moshe que hiciera con la menorá, en lo que leímos en el versículo 36, que sea de una sola pieza. El Lava quiere que todos seamos un redil, un solo cuerpo, el cuerpo de Mashiach, que seamos Ejad, que no estemos dividiendo, sino que seamos Ejad. Pero Ejad, ¿en qué? En esa misión que Yeshua nos ha dado, de ser esa luz. Pero para ser esa luz, debo de tener estos frutos de los que nos habla el Pablo en todas estas cartas a las congregaciones. Tener amor, paciencia, humildad, mansedumbre. Fuimos llamados para ser un solo cuerpo, el cuerpo de Mashiach. Y vemos que con todo esto es que el hombre alcanza plenitud, cuando tiene la Torá y las manifestaciones del Ruach de Yahvé, cuando muestra los frutos del Ruach. Y es así, solamente así, que puede ser esa lámpara que solamente así, con la enseñanza, es que alumbra el resto de las familias, de las naciones. ¿Cómo? Usted dirá, pero no soy maestro, pero no soy enseñador. Recuerden, somos luz mostrando nuestras buenas obras. ¿Y cómo mostramos nuestras buenas obras? Cuando tenemos los frutos del Ruach y la Torá, hacemos conforme a lo que está especificado en las instrucciones de Lava. Y es así como también logramos ser esa luz para el mundo. ¿Sí? Ser para esa luz que el Mashiach nos indicó. Y vimos en el versículo 37 de Shemot que allí decía que Moshe tenía que hacer para la menorá, o que en la menorá tenía que hacerse estas 7 lamparillas que alumbrasen para adelante, que alumbraran para adelante. Es decir, estaba allí ya hablando simbólicamente, proféticamente, de las manifestaciones del Ruach que tiene el Mashiach. Y veamos qué nos dice Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Es decir, que cuando nosotros alcanzamos esa plenitud y la manifestación y ser Ejad, ¿sí? Accionar el Ejad entre la Torá y el Rúa, entonces también nos movemos en el Ruach que tenía Mashiach.
¿Cuál era ese Ruach? El Ruach profético. La profecía es como ese fuego que viene a dar dirección, pero también viene a consumir todo aquello que está desalineado de la Torá. El Tanakh dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Cuán importante es que en este tiempo se levanten esas menorá que están escuchando esta enseñanza y que comiencen a cumplir la función. ¿Cuál era la función de la menorá? Alumbrar hacia adelante, ¿sí? Tener esas lamparillas, los Ruach, las manifestaciones del Ruach, mostrar esos frutos, alumbrar con la enseñanza de la Torá y el Ruach, que el Abacados sea hablándole a usted acerca de su llamado, para que usted no endurezca su corazón y escuche lo que Él está diciendo. Él está llamando a su pueblo a que cumpla cada uno la función, la misión que Él le ha dado. Pero siendo esa lámpara que alumbra con la enseñanza de la Torá y el Ruach profético. Estas dos cosas no pueden estar separadas. No podemos decir, ya no hay Torá, porque son una sola pieza con el Ruach. No podemos decir, lo profético no existe, porque son una sola pieza, el Ruach profético y la Torá. Shalom Alejem remanente.